Muy buenas a todos, ¿cómo se encuentran todos el día de hoy? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a estar viendo conceptos, ¿ok? A lo que es la programación orientada a objetos. Y es que este es un tema sumamente importante en programación, ¿ok? Y que muchas veces cuando se da, al principio suele costar un poquito más que nada el código porque lo teórico se aprende bastante fácil, ¿bien? Y este se puede decir también que es un siguiente escalón en lo que es el curso, porque ya dimos todo lo básico, dimos lo que son variables, dimos también strings y algunos métodos que tiene el string. También dimos lo que son estructuras condicionales, estructuras repetitivas. A lo último también dimos modificadores de parámetros, ¿ok? Y hoy ya vamos a empezar con un tema un poquito más elevado, bien, que es la programación orientada a objetos, bien. Pero para entender qué es la programación orientada a objetos, tenemos que entender en qué se basan los lenguajes de programación. Bien, C Sharp, ok, como en otros lenguajes como puede ser Java, bien, es un lenguaje orientado a objetos. Y esto significa que todo lo que nosotros hagamos en C Sharp, todo lo que nosotros escribamos en el código, C Sharp lo asocia con clases de objetos, ¿bien? Que estas clases de objetos tienen atributos y métodos, ¿bien? Posiblemente esta descripción te esté volando la cabeza porque es una descripción un poquito avanzada. Pero vamos a ver qué son las clases, qué son los objetos, bien, qué son los atributos. Y bueno, métodos ya dimos lo que son, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dimos que un método podía ser una función o un procedimiento? Algunos tenían eh, parámetros y el otro no, ¿verdad? Así que para empezar a entender esta pequeña descripción vamos a dar qué son las clases, primero que nada. Bueno, básicamente una clase imaginémoslo como un plano de una casa, ¿bien? Imaginemos que este plano, ¿ok? Tiene, bueno, su casa dibujada, bien, y dice las medidas que tiene, bien, de qué materiales son, si tal vez es de ladrillo, si tal vez es de bloque, bien. Bueno, eso es lo que es una clase, bien, ese plano, bien, porque la clase básicamente es un, un archivo el cual contiene, bien, todas las descripciones, bien, de nuestro objeto, bien, pensémoslo así. Y dentro de estas clases están los atributos, ¿bien? ¿Pero qué es un atributo? También llamado campo. Bueno, un atributo básicamente es como aquella variable, ¿bien? Porque son variables, el cual definen un objeto, ¿bien? Por ejemplo, en la clase que nosotros tenemos ahí abajo como ejemplo, ¿bien? La clase car, se pone una variable de tipo string, el cual es color, y se asocia con el valor red. Esto quiere decir que esta clase, que es una clase de un auto, o sea, es un objeto auto, tiene como atributo, bien, el color de este objeto, bien, que en este caso es rojo, bien. Pero ahora bien, ¿qué necesitamos, ok, para declarar estas clases? Bueno, vamos a dar unos pequeños consejitos, ¿bien? El primer consejo, cuando nosotros creamos una clase, ¿bien? Por lo general se recomienda que el nombre de esta empiece con mayúscula, ¿bien? Si nos vamos al ejemplo anterior, vemos que ponemos class, ¿bien? Porque esa es la palabra clave para declarar una clase y después ponemos el nombre de esta misma, la cual es car y empieza con la letra C en mayúscula, ¿bien? Eso como eh, primer consejo. Y después también hay que aclarar que es común, bien, que en C Sharp, también en otros lenguajes, la clase coincida con el nombre del archivo, bien. Nosotros vamos a ver que podemos crear un archivo que se llame, por ejemplo, auto y a la clase le podemos poner otro nombre, bien. Eh, Esto no es obligatorio que tenga el mismo nombre, pero sí es verdad que es una estructura limpia del código. Cuando nosotros
tenemos una clase y un archivo, bien, la clase esa está en el mismo archivo y se llaman igual, estamos estructurando un código bien, bien, y esto sirve mucho más cuando trabajamos en equipo, bien, y también lleva una organización, bien, esto va a hacer que nuestro código sea más limpio, más legible y obviamente que se pueda entender muchísimo más, bien. Esto, como ven allí en el tercer punto, no es obligatorio, bien, puede variar. En C# puede variar, también puede variar en otros lenguajes como es Java en este caso y en muchos más, bien. Pero sí es verdad que es una recomendación que tengan el mismo nombre. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de atributos, bien. Como nosotros habíamos visto, nosotros teníamos una clase llamada car, bien, y teníamos atributos, bien. Por ejemplo, teníamos el atributo color, bien. Recuerdan que estaba asociado con una variable string, bien, el cual tenía de valor rojo, bien. Pero también podemos poner otros atributos, como por ejemplo puede ser el motor, bien, qué tipo de motor tiene, bien, eh, cuántos, no sé, caballos de fuerza tiene, bien, cuánto torque tiene y demás. Acá también menciona el precio, bien, no todos los autos tienen el mismo precio, sino que cada uno, depende de la marca, el modelo, la exclusividad y demás, tiene un precio. Bueno, todos esos son atributos que definen a un objeto, ¿verdad? Ahora bien, también habíamos hablado que justamente un objeto, bien, tiene métodos, bien. Los atributos funcionan junto con métodos. ¿Pero qué son los métodos? Bueno, los métodos básicamente son como esas acciones que puede hacer, eh, o sea, que pueden hacer esos objetos que nosotros vamos a crear. Por ejemplo, los métodos acelerar y frenar, bien. Estos se asocian junto con los atributos. Por ejemplo, el acelerar va a depender también de qué tipo de motor tenga, ¿verdad? Porque si tenemos un auto muy pesado y el motor es muy chico, el método de aceleración va a tener un resultado diferente, ¿bien? Ahora, también el precio, ¿bien? Acá no tenemos un método que hable del precio, pero se puede crear alguna asociación. Con el método frenar, bien, podemos tener un atributo, bien, de estos, el cual hable de qué tipos de freno tiene, si tiene frenos ABS o no, bien. Y esos son los métodos, acciones que podemos eh, realizar junto con los atributos que tiene estos objetos, bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos más de cómo crear, bien, un objeto, bien. Bueno, allí dice, se crea un objeto a partir de una clase. Ya hemos creado la clase llamada car, eso es verdad. Así que ahora podemos usarla para crear objetos. Bien, para crear un objeto car, especifique el nombre de la clase, seguido del nombre del objeto y utilice la palabra clave new. Esto básicamente cuando nosotros creamos un objeto, después tenemos allí el método main, bien, y nosotros podemos básicamente llamar a esta clase, bien, y cuando llamamos a esta clase decimos voy a crear un objeto a partir de esta misma, le ponemos un nombre a nuestro objeto, en este caso myObj, es igual a nuevo objeto, ¿ok? Piénsenlo así. O sea, nombre de la clase, el nombre que nosotros le vamos a poner y lo igualamos a new y el nombre de la clase nuevamente. Bien. Y ahí básicamente lo que vamos a hacer después es un console.writeLine, bien, que básicamente es imprimir en consola un resultado. Y estamos llamando al objeto, bien, pero no simplemente al objeto, sino a su atributo. Para llamar al atributo, básicamente tenemos que primero llamar al objeto y después, seguido de un punto, podemos acceder a sus atributos, como en este caso el color. Pero también podemos tener otros atributos, como hablamos, que es el precio, el motor y demás. Ahora, ¿cómo creamos múltiples objetos? Bueno, de la misma forma, ¿bien? O sea, vamos a estar llamando a la clase, poniéndole un nombre e igualando, bien, a un nuevo, a un nuevo objeto de esa misma clase. Sin embargo, el nombre tiene que ser distinto, bien. Es como crear variables, bien. No podemos tener objetos, bien,
llamados igual. Como por ejemplo vemos ahí, tenemos myObj1 y myObj2. Bien. Después, uso de múltiples clases. Dice, también puedes crear un objeto de clases y acceder a él desde otra. Bien, esto suele usarse para una mejor organización de clases. Una clase contiene todos los campos y métodos, mientras que la otra contiene el main. Bien, esto vamos a ver que después vamos a poder dividir, más que nada cuando empecemos a trabajar con lo que son bases de datos. Bien, pero básicamente podemos dividir bien entre lo que es la lógica y lo que es el diseño también. Y dentro de la lógica podemos tener aquellas clases, bien, las cuales contienen estos objetos, y después aquellas clases las cuales utilizan, llaman a estos objetos o los crean, bien. Y esto es muy útil, como dice ahí, para una organización mejor, y es una estructura limpia, bien. Acá, por ejemplo, lo vemos muy claro. Bien, tenemos allí dos clases. Primero tenemos la clase programa, bien, .cs, program en realidad está ahí. Y después, básicamente, desde ahí creamos un objeto. Sin embargo, en esa clase no se está creando ningún objeto de tipo car, se está creando la clase program. Y esto es porque básicamente después tenemos otra clase, bien, llamada class car, bien, o sea, la clase car que habíamos creado anteriormente, con básicamente su atributo color. Pero vemos también una diferencia ahí en el atributo. Vemos que el atributo tiene public, bien. Esto es porque estamos diciendo que este atributo se puede acceder a él en cualquier clase, bien, porque es público. Si fuese privado, otras clases no podrían acceder a este atributo, bien. Y esto se llama modificadores de acceso en variables, bien. Anteriormente ya habíamos hablado de modificadores de acceso, bien. Cuando vimos lo que son los métodos, vimos que son los modificadores de acceso, que podemos crear métodos públicos y privados, bien. Y acá es básicamente lo mismo. ¿Has notado que la palabra public en la palabra clave? Bueno, básicamente esto es porque la variable color, bien, es pública y se puede acceder desde otras clases, como bien explicamos antes. Y bueno, todo eso son las bases para ir empezando con lo que es la programación orientada a objetos, bien. En los próximos videos ya vamos a estar haciendo código, bien, a esto, y son temas que requieren muchísima atención, bien, son temas un poquito complejos, así que en los próximos videos te invito a sentarte y prestar mucha atención a esto porque son temas que por lo general al principio nos solemos perder un poquito, bien. Así que nos vemos en el próximo vídeo donde vamos a estar ya trabajando con programación orientada a objetos. Vamos a crear el objeto car, bien. Así que nos vemos en el próximo vídeo.